Continuamos con más información en esta edición de día viernes de Informe Regional y vamos a continuar hablando del COVID-19 porque por supuesto que ya es parte de nuestra vida y nos vamos acostumbrando. Y también mucho hemos hablado de la rehabilitación. Es por eso que invitamos a Melina Longoni, como muchas veces hemos charlado con ella, para hablar específicamente sobre la rehabilitación en pacientes COVID. Melina, ¿cómo estás? Buen mediodía. Gracias por la conexión. Hola, muchas gracias siempre por tenerme en cuenta. Un placer estar con ustedes hoy. Bueno, Melina, sabemos que estás trabajando en este momento, que estás en España también, así que te agradecemos doblemente por este contacto, pero como siempre, consultarte y más sabiendo sobre las nuevas variantes y también que en los últimos días hablamos sobre la nueva variante de Francia también. Bueno, por todos lados es como que tenemos nuevas cepas. ¿Cómo va afectando también en las rehabilitaciones en estos pacientes COVID? Bien, bueno, creo que desde el punto de vista de rehabilitación tenemos que plantear dos grupos principales de personas que pueden recibir rehabilitación en este entorno de COVID, ¿no? Primero, aquellas personas que tienen secuelas posteriores a la infección por el COVID-19, ya sean, por ejemplo, las secuelas desde el punto de vista respiratorio o desde el punto de vista neurológico, que estamos viendo ahora más frecuentemente y en los estudios que se han realizado en todo el mundo. Específicamente relacionadas de pacientes. También tenemos que pensar en todas aquellas personas que han sufrido alguna condición que les ha generado algún tipo de discapacidad que necesite sí o sí rehabilitación durante el periodo de la pandemia. Es de vital importancia este grupo porque tenemos que tener en cuenta que muchas de las patologías que estamos viendo, por ejemplo, accidentes cerebrovasculares o lesiones medulares o traumatismos de cráneo, que son realmente graves, o también en pacientes oncológicos que tienen una secuela física o algunas unas secuelas desde el punto de vista cognitivo, requieren de algún tipo de intervención de rehabilitación, principalmente los 6 meses posteriores digamos, al evento que ha presenciado. Entonces, esto también se vio afectado en forma muy importante, no solamente por diagnósticos tardíos y mayores secuelas, sino también que muchos centros de rehabilitación en todo el mundo han tenido que realizar diferentes medidas justamente con menos atención para tratar de evitar la propagación del virus. Y teniendo en cuenta que muchas de estas personas son inmunodeprimidas, entonces no han recibido la rehabilitación adecuada. Entonces estamos frente a un montón de condiciones que hoy están requiriendo rehabilitación en forma directa o indirecta, digamos, de la infección. O sea, aquellas secuelas, obviamente, COVID, como dije anteriormente, principalmente desde el punto de vista respiratorio o también desde el punto de vista neurológico, sino todas las otras patologías que han surgido durante la pandemia que también requieren algún tipo de rehabilitación. En cuanto a las cepas nuevas, lo que estamos viendo en países europeos es que básicamente la propagación, al igual que los países latinoamericanos, es bastante más importante, la propagación entre las personas, pero que las secuelas son menores o que el efecto de la infección por esta virosis es menos, y también porque tenemos muchas más personas que están vacunadas o que ya han generado anticuerpos por una exposición a el COVID. Entonces, sí estamos viendo una baja de la tendencia de las complicaciones del COVID, aunque también, como lo decía previamente, esto de tener, digamos, ser COVID positivo, independientemente de que las secuelas sean leves, la persona no puede acceder a su rehabilitación o mismo los profesionales que atendemos a esas personas, si somos COVID positivo, independientemente de que no tengamos síntomas o sean leves, tenemos que permanecer y hacer periodo de aislamiento de la misma forma. Así que bueno, ese sería como el efecto principal que tiene sobre la rehabilitación de las diferentes personas ante, digamos, la presencia de COVID. ¿Podemos decir que empezamos a ser más fuertes ante las diferentes variantes que se van presentando o la vacunación cumple un rol más que importante?
Sí, la vacunación y es fundamental porque claramente ha disminuido, digamos, no solamente la vacunación, sino también la exposición y esto que decíamos previamente, esto de generar anticuerpos en rebaño, hace que todos de alguna forma fuimos expuestos, ya sea por vacunación o por exposición previa, entonces ya tenemos anticuerpos para luchar contra el COVID. Y de hecho que, bueno, las cepas nuevas en realidad están siendo más cosas, pero la verdad con menos virulencia. Entonces, es como que se habla un poco de que si bien existe un pico muy alto, seguramente esto nos estaría hablando de este periodo final de la pandemia que estamos transitando para que vaya desapareciendo el COVID. Pero como nunca se sabe y no tenemos el diario del día de mañana, no podríamos decirlo, pero al menos es lo que los expertos nos están comentando con respecto a esta infección. Claro, pero ya hemos pasado también casi 2 años de que iniciamos la pandemia, estamos con vacunación, tenemos varias variantes también y cepas que vamos conociendo. ¿Cómo se ve el después de aquellas personas contagiadas luego de ser vacunadas y de ser expuestas, como vos nos contabas, al virus? ¿Cómo es la reacción del organismo? Teniendo en cuenta esta comparación con las primeras épocas, los primeros meses, los primeros contagiados de COVID-19, ¿si hay alguna diferencia? Sí, claramente que la hay. De hecho, que desde el momento en el que nos empezamos a vacunar, disminuimos mucho la gravedad de la infección, es decir, que existían muchos más casos y al estar todos vacunados, los casos graves disminuyeron. No quería decir que no nos infectemos, sino que no íbamos a tener complicaciones tan severas. Y ahora con esta cepa, que si bien es, digamos, una cepa variante, es una cepa que no genera tanta secuela como las anteriores. Es decir, en general, la mayoría vamos a pasar por esta cepa y ni nos vamos a enterar. Todo el mundo ha sido expuesto de una u otra forma a esta cepa. Ahora sí, hay algunos casos nuevos que estamos ahora viendo con digamos, infecciones conjuntas, como por ejemplo apareció esta cepa nueva de la florona, que es la mezcla entre cuando te infectas por COVID y te infectas por el virus de la gripe, que pareciera que también aparece como una nueva, entre comillas, cepa, que es una mezcla de estas dos. Nosotros en Argentina, cuando apareció el COVID, estábamos muy preocupados porque esto nos pasaba a nosotros con el dengue. Muchas personas, digamos, infectadas de dengue también habían sido dadas por COVID, entonces es como que nuestro organismo estaba luchando activamente contra dos infecciones bastante importantes. De todas maneras, digamos, esta nueva combinación del virus de la gripe con el virus del COVID está recién apareciendo, no parece que tuviera demasiadas más implicancias, gravedad de lo que venimos viviendo con digamos, las cepas anteriores de COVID. ¿Cómo es la situación, Melina, en este momento en España? Sabemos que estás participando allí en una fundación. Sí, en este momento, bueno, yo estoy trabajando para una fundación que se dedica a dar tratamiento a personas sin recursos que padecen daño cerebral, principalmente, y daño medular, principalmente a niños. Pero también lo hace con adultos, hacemos, bueno, tratamientos gratuitos para todos ellos y lo venimos haciendo también desde la virtualidad porque a veces incluso tenemos esto, ¿no? Que las personas no pueden llegar a la clínica para recibir sus tratamientos porque son positivos o los profesionales pueden llegar a ser positivos, pero igual pueden colaborar desde sus casas haciendo telerehabilitación, que es algo que tuvimos que ayornarnos rápidamente los médicos haciendo telemedicina en estos 2 últimos años, algo que no nos gustaba mucho, pero bueno, nos vimos obligados a hacerlo. Aquí en España en este momento la situación es que sí existen muchos casos, no están colapsadas las guardias ni tampoco los servicios sanitarios, pero sí vemos que existe una gran demanda por hacerse los hisopados. Sabemos que seguramente después de esta fiesta va a haber una gran
acumulación de casos porque la gente se ha juntado, pero prácticamente uno puede ver que la vida acá es casi normal, utilizando las medidas de precaución normales, que son utilizar el barbijo. Antes no se utilizaba el barbijo al aire libre, volvió esta medida un poco antes de las fiestas a tener que utilizarse el barbijo también en las áreas al aire libre. Así que en general la utilización del barbijo y las medidas que ya conocemos y la verdad es que está bastante controlado. Si bien, bueno, la misma situación de que existen muchos casos positivos, pero por suerte son casos leves. Y luego del periodo de aislamiento ya el caso revierte, pero tenemos casos de personas que han sido COVID positiva en 5 o 6 oportunidades después de haber sido vacunados y sin secuelas. Entonces, bueno, eso también nos da, digamos, la información de que claramente nuestros sistemas inmunológicos están un poco más preparados para estas nuevas cepas. Y podríamos decir, Melina, también que como ha pasado con la gripe, llegó para quedarse y que tenemos que utilizar la vacuna tal vez todos los años, porque uno está mirando, pensaba en las primeras épocas que iban a ser algunos meses nada más, después el primer año, después con la llegada de la vacuna, pero ahora parece realmente que llegó para quedarse con nosotros el coronavirus. Sí, tal cual. Al igual que la gripe, es una virosis que también va a ir mutando todos los años. La gripe lo hace exactamente igual, tiene esa capacidad de mutar y por eso cuando nosotros nos vacunamos con la vacuna de la gripe, nos vacunamos con la cepa del año anterior. Y por eso, digamos, no es que no tengamos gripe, es decir, que la gripe va a ser un poco más leve, pero la cepa ha cambiado. Con el coronavirus probablemente pase lo mismo, tengamos que vacunarnos. Lo que se está estudiando ahora básicamente es cuánto nos tenemos que vacunar, si es una vez al año, si va a haber que vacunarse más veces al año. En general, acá básicamente ya están aplicando la 4ª dosis en el personal sanitario y en la mayoría de las personas de grupos vulnerables. Y de hecho, bueno, yo ya tengo mis 4 dosis porque tuve que vacunarme nuevamente con el plan nuevo porque hasta el día de hoy la Sputnik no estaba dentro de las vacunas aprobadas por la Organización Mundial de la Salud, entonces me tuve que vacunar nuevamente con la vacuna de Pfizer. ¿Y cómo es la aceptación de la vacunación allí en la población? Es bastante positiva, la mayoría de las personas está vacunada, siempre hay un grupo de personas que deciden no vacunarse, como hay en la mayoría de los países. Acá disponibilidad de vacunas existen en todos lados, uno se puede ir a vacunar tranquilamente y bueno, lo que tiene que tener en cuenta es que hoy en día en la mayoría de los países de Europa se pide el pase sanitario o el Green Pass, que es digamos, para ir a un restaurante o para ir a cualquier lugar, te piden este pase sanitario que es la aplicación del plan completo de vacunación, si no, no puedes entrar. Entonces, en ese sentido, es como que la mayoría de las personas está, entre comillas, obligado a vacunarse para poder interactuar con el resto de la sociedad, básicamente. Melina, te agradecemos muchísimo este contacto, como siempre, a pesar de que estás trabajando intensamente, como siempre lo haces, pero en este caso comunicándote con nosotros. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, un placer. Allí estábamos con la doctora Melina Longoni desde España trabajando, pero contándonos también cómo es la rehabilitación después del COVID. Claro, hay tantas variantes, tantas cepas también que muchas veces tenemos esta incertidumbre de que cómo va a reaccionar nuestro sistema inmunológico, pero parece que se está haciendo más fuerte. Por supuesto que se sigue estudiando, pero la vacunación es un factor más que importante.